Por favor, prendan sus cámaras. Ok, vamos a iniciar, por favor, todos en sus cámaras. Entonces, estábamos hablando en el primer tema de que se debe traspasar el pacto a nuestras próximas generaciones de la manera que el Señor Jesucristo quiere. Tiene que ser un mensaje muy organizado, muy firme, que la próxima generación pueda seguir. Así ellos se van a convertir en esa cumbre espiritual de nuestro país y de nuestras zonas. Entonces, recuerden siempre que el éxito ministerial no es solamente de que yo enseñe el evangelio, sino también traspasar el evangelio de una manera concreta y de la manera que Dios quiere, para que nuestras próximas generaciones no prediquen Elías, Jeremías, Juan o alguno de los profetas, sino que prediquen concretamente al Señor Jesucristo. Hay un hombre llamado Peter Drucker, conocido como el padre de la gestión. Dijo una vez: lo más peligroso en tiempos de turbulencia no es la turbulencia en sí, sino actuar con la lógica de ayer. ¿Qué quiere decir esto? Que de hecho en nuestro tiempo actual puede llamarse una era de turbulencia, donde todo está cambiando rápidamente. Todo está cambiando rápidamente. En tiempos de rápido cambio y transformación, es imposible sobrevivir usando los paradigmas del pasado. Es decir, de que nuestros tiempos están cambiando, pero no podemos cambiar el mensaje. El mensaje no lo podemos cambiar. Cambia el tiempo, pero el mensaje no debe cambiar, debe seguir. Eh, Cambian las modas, pero el mensaje no cambia. La tecnología aumenta, pero el mensaje no cambia. Entonces, la iglesia, nosotros tenemos que ser ese cuerpo y ese conducto de diversas actividades para poder llevar a cabo el evangelio. ¿Qué quiero decir con esto? En el tiempo de Jesucristo, la tecnología no había avanzado, o sea, no había la tecnología que hay ahora. En el tiempo de Jesucristo, pues obviamente las cosas eran muy diferentes. Entonces tenemos que, con con el mensaje de Cristo, bien organizado, en este tiempo, tener la actividad social para este tiempo, sin cambiar el mensaje, la actividad cultural, sin cambiar el mensaje, buscar la educación e inclusive a través de los deportes. Es decir, de que nosotros como iglesia podemos impactar una sociedad con el Evangelio de Cristo, con diferentes actividades. Ayer estábamos en la iglesia, en este momento nos encontramos en Perú y estuve compartiendo en la iglesia del pastor Cristian Hidalgo, y entonces hablando en familia, reunidos después del culto, haciendo el foro, ellos me contaban de que ellos hacen un bingo bingo entre hermanos, pero ese bingo lo hacen en el parque. Entonces ellos se reúnen y entre hermanos, ellos cada uno compra como por familia, compran como 10 boleticas y cuesta un precio. Y pues
después se van para el parque y ya todas las familias tienen sus 10 talonarios. La verdad no sé cómo se juega bingo, pero sí cada uno tiene sus 10 talonarios y pues allí se reúnen y se sientan en el parque y aparte hay personas que escuchan que están haciendo bingo se une mucha gente al bingo y entonces el pastor Cristian aprovecha ese tiempo para compartirles el evangelio del Señor Jesucristo. Y entonces el pastor Cristian dice, perdón, la pastora Patricia decía, no, y sabe una cosa que entre nosotros participamos en el bingo y cuando se lo gana un hermano de la iglesia, pues ese mismo dinero lo da para la iglesia, comen todos juntos, disfrutan juntos y pasan un tiempo súper extraordinario, ¿sí? Ahora, con esto no estoy diciendo que usted tenga que estar de acuerdo con un bingo o que no tenga que estar de acuerdo con un bingo, ya son cosas de cada pastor. Pero ¿qué es lo que trato de decir con esto? Que ellos hacen una actividad en el parque donde comparten juntos, buscan la manera de cómo llegar a las demás personas. Otros, por ejemplo, usan un partido de fútbol, un torneo de fútbol, ¿sí? Se puede impactar la sociedad con un torneo de fútbol. Yo pertenecí a un equipo de fútbol cristiano y participé en la Copa en Estados Unidos, en Miami, se llamaba la Copa Jesús a nivel nacional. Y eso muchos equipos se inscribían, inclusive habían equipos que no tenían nada que ver con el cristianismo, pero a todas esas personas nos las ganábamos para Cristo, a todas esas personas. Así que si ustedes tienen dentro de la iglesia personas con estas habilidades, que les gusta preparar actividades, que les gusta generar todas estas cosas, no los frenen, todo lo contrario, hay que apoyarlos, hay que apoyarlos, hay que apoyarlos. Aquel que le gusta el fútbol, pastor, ¿por qué no preparamos un torneo de fútbol? Háganlo, háganlo y úsenlo concretamente para ganar a las personas para Cristo. ¿Sí? Pastor, ¿por qué no hacemos esta actividad? Háganlo y usen la economía que Dios les está proveyendo en la iglesia para que puedan hacer esas actividades también y ganar las personas para el Señor Jesucristo. Entonces, no podemos, no podemos, como decía este hombre Drucker, el padre de la gestión, decía, lo más peligroso en tiempos de turbulencia no es la turbulencia en sí, sino actuar con la lógica de ayer. Ya no podemos actuar con la lógica de ayer. Tenemos el mismo mensaje, tenemos la misma palabra, estamos organizando el Evangelio de Cristo, pero no podemos hacer las cosas como de la manera que se hacía en el tiempo antiguo. Es decir, tenemos que, con el mensaje de Cristo, hacer actividades sociales para este tiempo, culturales para este tiempo, en la educación para este tiempo y aún en temas de deportes. En el tiempo de la guerra de Corea y el proceso de la industrialización, la iglesia suministró continuamente la cultura del reino y se convirtió en el mayor liderazgo de cambio e innovación en el tiempo de la guerra de Corea, cuando los misioneros llegaron allí a Corea. Ellos propusieron muchas cosas, ellos se metieron en la parte de la educación con los niños, jardín, escuela, colegios, universidades, ¿sí? Y la iglesia tuvo una imagen tan representativa en Corea, ¿sí? Que en el liderazgo de innovación, ellos eran los número uno como iglesia. Estamos hablando de los cristianos en Corea, ¿sí? Lo mismo sucedió también en Inglaterra. Si ustedes se acuerdan, por ejemplo, en Inglaterra fue uno de los países donde más se predicaba el evangelio y Inglaterra prosperó mucho por causa del evangelio. Pero todo ha ido cambiando, todo ha ido cambiando. Y ahora, ¿cómo está ahora la iglesia a nivel mundial? Está perdiendo ante los no creyentes. Esta es la realidad. La iglesia a nivel mundial está perdiendo ante los no creyentes. Nada más, por ejemplo, en mi pueblo, vi una imagen que a mí me causó mucha me causó tristeza en mi corazón y les voy a decir el por qué. Programaron una marcha, yo estaba viajando en otro lugar, pero entonces ya desde la programación de la marcha para salir a las calles a caminar, ya se sentía de que las personas querían hacerlo era como por un motivo personal. Entonces los pastores que se querían sumar a la marcha empezaron
a decirle al que estaba organizando, bueno, pero ¿qué se va a hacer? Y entonces iban caminando por las calles, iban a hacer ciertas paradas donde se iba a dar una palabra. Y los pastores empezaron, bueno, yo me le uno a la marcha, pero entonces me deja también predicar en algún lugar donde haga una parada, entonces yo también predico. Si no les soltaban el micrófono, no se reunían, no iban. Si no les dejaban un espacio para ellos también hablar, no iban, no iban. Y entonces esto se hizo notorio en nuestro pueblo, porque mi pueblo es un pueblo de mucho católico, de mucho católico. Y salieron e hicieron una marcha donde a eso no se le veía fuerza, no se le veía emoción, no se le veía nada de estas cosas, sino que se veía un grupo de personas tratando a ver quién predicaba, quién predicaba, quién predicaba. ¿Saben? Así de fuerte está la iglesia hoy en día. Las personas tienen sus propios motivos. Ha perdido fuerza y ante los no creyentes, muchas iglesias están quedando como en ridículo. Se ven raros, se ven raros ante los no creyentes, muchas iglesias. Entonces, la iglesia en su mayoría ha perdido la sal. Lo que el Señor Jesucristo decía, nosotros somos la sal de la tierra. Se está volviendo insípida. Las personas se están cansando de esa vida cristiana emocionalista, esa vida cristiana almática, que lleva a esa depender de los hombres y personas que no conocen al Señor Jesucristo. Entonces, por esa razón nosotros tenemos que convertirnos en esos discípulos que el Señor Jesucristo quiere, traspasar el evangelio de la manera que Cristo quiere. Los niños y los jóvenes, ellos son la próxima generación que Dios ha escogido para salvar todas las naciones. Pero ellos tienen que tener la luz del evangelio de Cristo, tienen que entenderlo desde muy pequeños, que cuando ya lleguen a una edad avanzada, ellos digan, yo entiendo el evangelio, yo sé que es el evangelio. ¿Cuál es el contenido del evangelio? Que cuando lean la Biblia, ellos entiendan, aquí en la Biblia realmente debo encontrar la corriente del evangelio. Había un hombre, un joven llamado Timoteo, era un remanente que se estableció como el discípulo absoluto de Cristo. Pablo tenía un afecto tan grande que llamó a Timoteo el hijo de la fe. Así llamó a Timoteo. Además de las epístolas de Timoteo, de Pablo, ¿sí? Allí muestra el amor, la expectativa, las oraciones de Pablo por Timoteo. Esto lo encuentran en Corintios, lo encuentran en Filipenses, en Tesalonicenses y en Filemón. Timoteo desempeña un papel clave en el ministerio de Pablo. Fue una persona que se sujetó en todo y fue una persona tanto sujeto como en enseñanzas y en hechos. Es decir, de que él no cambiaba absolutamente nada de lo que Pablo le había enseñado. Pablo le transmitió muy bien el evangelio de Cristo y Timoteo se sujetó a eso y nunca lo cambió. Por eso lo llamaba su amado hijo en la fe. Por eso, mis hermanos, la importancia de transmitir el pacto. Esto es demasiado importante. En Hechos capítulo 16, versículo 1 dice, después llegó a Derbe y a Listra. Y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Entonces, aquí se lee que Pablo también vino a Derbe y a Listra. Allí había un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, que era creyente, pero su padre era griego. El papá de Timoteo era griego. Así que las escrituras que estamos hoy leyendo muestran a Pablo comenzando su segundo viaje misionero. Sin embargo, la situación y el entorno eran muy diferentes de los primeros viajes que él había hecho, del primer viaje. Había habido una disputa entre Bernabé y entre Pablo. Todos conocen eso por el tema de Marcos en el capítulo 15. Y ellos dos al final se separan por esa disputa que había hecho, que había habido. ¿Todos saben cuál disputa hubo entre ellos? A ver, alguien que me diga. ¿Cuál disputa hubo entre Bernabé y entre Pablo?
Hola, Por Adi. Juan Marcos. Por Juan Marcos, sí. ¿Por Marcos? Claro. Por Juan Marcos, sí. Ok. Porque ¿Por qué? ¿Por qué? Pueden decirlo con confianza, no se preocupen. Porque Marcos fue restaurado por Bernabé cuando Pablo lo desechó. Porque Marcos fue restaurado por Bernabé cuando Pablo lo desechó. Ok, pero qué fue lo que generó? ¿Qué fue lo que generó que Pablo no quisiera andar con Marcos? Porque en un principio Juan Marco no cumplió con la misión que tenían. Entonces, Pablo se molestó mucho y no quiso que Juan Marco hiciera parte de su equipo misionero. Ok, ok. Bueno, lo más concreto, sí, así están muy bien las respuestas, están muy bien las respuestas, pero en términos más concretos, Pablo no quería llevar a Marcos porque Marcos lo había dejado como botado, no había sido como continuo en su viaje juntamente con Marcos, entonces hubo esa separación finalmente. Bernabé fue a la isla de Chipre con Marcos y Pablo siguió a Sicilia por la ruta terrestre a Derbe y a Listra, que visitó durante el primer viaje misionero. Esto, esto lo hizo después de que se separaron, lo hizo para confirmar y para fortalecer las iglesias. Aquí en esta parte de Hechos capítulo 15, donde hay esa separación, hay dos formas de ver el Evangelio. Como Marcos lo ve y también como Pablo lo ve. Presten mucha atención aquí porque esto es demasiado importante. Podríamos juzgar a Pablo de una manera incorrecta y decir, es que Pablo era malo y echó a Marcos. Podríamos también inclusive hablar incorrectamente de Marcos y decir, es que Marcos era así, pero ese no es el punto. Es la forma en cómo vemos las cosas. Marcos no veía el Evangelio de la manera que lo veía Pablo. ¿A qué me refiero? Si Marcos hubiera visto el Evangelio de la manera que lo veía Pablo, pues simplemente no lo hubiera dejado botado. Pablo veía el Evangelio de una manera muy diferente, demasiado diferente. ¿Por qué? Porque para Pablo el Evangelio era la conclusión de toda su vida. Por eso en Gálatas capítulo 2, 20, versículo 20 dijo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Esa era la conclusión. Leámoslo, por favor, Gálatas 2:20, para que veamos cómo era el Evangelio en la vida de Pablo. Amén. Dice la palabra del Señor, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Entonces, Pablo se aferró con su propia vida, ¿sí? Pablo tenía familia. Pablo también, antes de encontrarse con Cristo, tenía sueños. Tenía sueños. Pablo tenía una forma de ver las cosas antes de Cristo también. Pero cuando Cristo le salió al encuentro, en Hechos capítulo 9, versículo 5, todo empezó a cambiar para la vida de Pablo. Leamos Hechos capítulo 9, versículo 5, por favor. Amén. Y dice la palabra del Señor. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Amén. Sigue, por favor. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. ¿Sigo? Sigue, por favor. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía nada, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco.
donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él dijo, he aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y Amén. amén. Hasta ahí. Entonces, ahorita vas al versículo 17. Entonces, Ananías le transmite bien el mensaje de parte del Señor Jesucristo. Pablo tiene unas escamas puestas en los ojos, ¿sí? Y en el versículo 17 en adelante, ¿qué dice? Amén. Y dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado y habiendo tomado se alimentó, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Amén. Entonces, amén. Entonces, la forma en cómo Pablo veía las cosas cambió. Pablo antes tenía sus propios motivos y era muy respetado por todas las personas, inclusive por los sacerdotes de Damasco. Él era muy respetado, él pedía inclusive cartas y los sacerdotes le daban cartas. Así de fuerte era la influencia de Pablo. Pero cuando esas escamas cayeron de sus ojos, pues ya su manera de ver las cosas cambió, su manera de pensar cambió, su manera en la dirección que iba también cambió. Los ojos que tenía ahora Pablo eran los ojos de Cristo, por eso cayeron sus escamas. Entonces empezó a ver las cosas como Jesús las veía. Entonces, la entrega de la vida de Pablo era una entrega al 100% en la obra del Señor. La entrega de la vida de Marcos era una entrega un poco más mínima, ¿sí? Pero inclusive Marcos aprende a caminar y aprende del ejemplo de Pablo y más adelante Marcos le servía a Pablo cuando Pablo estaba preso. Es decir, de que la influencia, presten aquí atención, la influencia, lo que Pablo traspasó en la vida de Marcos fue un evangelio que no retrocede. Fue un evangelio donde Pablo estaba dispuesto a darlo todo con su vida entera por la salvación de las almas. Por eso Marcos más adelante se le une otra vez a Pablo y Marcos resulta convirtiéndose en uno de los colaboradores más allegados a la vida de Pablo cuando Pablo estaba en prisión. Entonces, ¿qué hizo que Marcos pudiera levantarse como ese discípulo? La forma en cómo Pablo traspasó el evangelio a Marcos. En ese momento, Marcos lo dejó botado y Pablo le dijo, yo no voy a andar más con él. Eso le sirvió como una enseñanza. Como una enseñanza. ¿Ustedes creen que después de esa enseñanza, Marcos no aprendió de que el evangelio y las cosas de Dios nunca se dejan botadas? Claro que aprendió. Aprendió con mucha fuerza, tanto así que se mantuvo con Pablo hasta los últimos días prácticamente de su muerte, estuvo siempre acompañándolo como un fiel colaborador. Hablemos un poquito de Timoteo. Timoteo fue parte del ministerio de consolidación de Pablo, ¿sí? Él era el que fortalecía los campos también lo mismo Tito, allí iba corrigiendo lo deficiente en los lugares donde Pablo iba, y el primer objetivo de Pablo fue Timoteo. Timoteo aceptó el evangelio durante el primer viaje misionero de Pablo. En ese momento Pablo realizó un milagro que levantó al cojo en Listra para que caminara de nuevo. En ese momento la gente de esa región llamó a Bernabé y a Pablo como dioses y trataron de ofrecer sacrificios a los dos porque los veían como dioses. Entonces Pablo y Bernabé
se rompieron las ropas y proclamaron el evangelio verdadero. Querían ponerlos allí como en un pedestal. Se pudieron haber aprovechado de la situación, pero su mirada realmente no estaba en eso. Sus motivos no estaban en eso. Estas personas como Pablo y Bernabé, ellos podían haberse aprovechado de toda esa gente. Ellos pudieron haber sacado provecho en tema monetario, pudieron haber sacado provecho en tema personal, en tema de fama, pero ¿qué hicieron ellos? Ellos rasgaron sus vestiduras y les dijeron, no, nosotros somos hombres iguales que ustedes, adoren a Dios. La mirada de esas personas era una mirada de idolatría, pero ellos no querían que los vieran de esa manera. Ellos no querían tampoco que los convirtieran como en un ídolo o en un fenómeno que apareciera frente a ellos, donde ellos pudieran sacar provecho de esa situación. Entonces, en ese tiempo es donde Timoteo recibe el evangelio, donde a ellos los están mirando como a dioses. En ese tiempo, Timoteo recibe el evangelio y Timoteo tuvo que dejar que Pablo lo formara y le diera una educación espiritual también. Había crecido con su abuelita y con su mamá en los caminos del Señor, pero en el evangelio realmente no estaba muy organizado en la vida de Timoteo. Por eso Pablo empezó a tomarse ese tiempo especial cada día de educar a Timoteo espiritualmente. Pablo dedicaba bastante tiempo a Timoteo para enseñarle el evangelio, para enseñarle a trabajar en equipo, para enseñarle a hacer las cosas que el Señor Jesucristo hacía. Así nosotros también tenemos que hacerlo de esta manera. Nosotros debemos tomar a esos Timoteos de la iglesia, a esas personas que Dios ha puesto a nuestro lado y dedicarles tiempo. Cada semana, entrenarlos. Cada semana, no puede pasar una semana. Hay que entrenarlos. Hay que entrenarlos. Nosotros, lo hablo a nivel personal, todos los domingos, 7:30 de la mañana, entrenamiento, solo el liderazgo a esos Timoteos. Se les entrena. ¿Qué se les traspasa? El evangelio. ¿Qué se les graba? El evangelio. ¿Qué se les enraiza? El evangelio. Lo mismo en la iglesia de Biotá también. Allá, cada semana, los miércoles a las 5 de la tarde, se les traspasa el evangelio. Siempre hay que dedicar tiempo a esa próxima generación, traspasarles el mensaje, traspasarles el método, traspasarles los hechos, cómo se hacen las cosas, porque no pueden aprender como muchos nos levantamos, como empíricamente, y cometimos muchos errores. Entonces Pablo viene y se encuentra con Timoteo, que era un discípulo preparado, ya había crecido en los caminos del Señor con su mamá y con su abuelita, pero Pablo viene y le traspasa a Timoteo toda la vida entera de Cristo para que él también la siga viviendo. Hay un erudito de la Biblia que dijo que Pablo estaba allí cuando Esteban fue apedreado hasta la muerte, y Timoteo probablemente estaba allí también cuando Pablo fue apedreado en Listra. Eso significa que al igual que el martirio de Esteban tuvo un profundo impacto en la vida de Pablo, para Timoteo ver a Pablo siendo apedreado también tuvo un impacto desafiante en su corazón. Por eso Pablo también en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 11, vamos a leerlo por favor, vamos a ver qué menciona. Allí le menciona a Timoteo acerca de las persecuciones. Segunda de Timoteo, pastor. Capítulo 3 versículo 11. Amén. Dice, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Amén. Y de todas me ha librado el Señor. Timoteo conocía la vida de Pablo porque Pablo le traspasaba las enseñanzas, le traspasaba la vida de Cristo y le daba seguridad. Le decía, yo he padecido persecuciones, padecimientos, usted ya sabe de estas cosas, pero dice, de todas me ha librado el Señor. Ahora, cuando le hablaba a Timoteo de que Cristo lo había librado de todas las cosas, ¿a qué se refiere? ¿Se refiere que no le pasaba nada? ¿Se refiere
a no vivir ninguna situación? Claro que no. Se refiere que aún ni la muerte nos puede separar del amor de Él. Ellos fueron discípulos que se enfermaban. Ellos fueron discípulos que los torturaban. Fueron discípulos que los perseguían. Fueron discípulos que los mataban también. Pero decían, de todo nos ha librado el Señor. Es decir, de que cuando hablamos de que Cristo nos libra de todo, no significa que no nos vayan a pasar cosas. Significa que si tenemos la respuesta en Cristo, pues estamos libres de todo. Por ejemplo, ahorita sucedió algo aquí en Colombia, donde mataron una familia los pastores, y creo que los hijos también los mataron. Y también creo que hace poco mataron otra pareja pastoral, ¿sí? Entonces, el punto no es ser librado de lo que el hombre nos puede hacer. El punto es, soy libre, yo soy libre. Soy libre con el evangelio a tal punto de decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Tengo esa libertad realmente en mi corazón? Porque Pablo le decía a Timoteo, le decía, yo padezco persecuciones, padecimientos. He estado en peligros, en las epístolas he estado en peligros de ladrones, peligros con falsos hermanos, peligros de los de la ciudad, en naufragios. O sea, hasta casi se ahoga. Me han agarrado azotes, 40 azotes menos uno. Me han descolgado desde un segundo piso, casi medio muerto. Pero dice Pablo, pero de todo me ha librado el Señor. Entonces, el punto de ser librados por Cristo no significa no padecer. El punto de ser librado por Cristo es que yo tengo la libertad en Cristo, que pase lo que pase, voy a seguir llevando el evangelio. Esa es la verdadera libertad. Y lo más tremendo es que Pablo veía la mano poderosa del Señor, de cómo lo libraba de todas las cosas, mas sin embargo él seguía predicando el evangelio. A Pablo nada lo paraba de predicar el evangelio, aunque lo torturaban, aunque lo perseguían. Dice, de todo me ha librado el Señor. Entonces la razón por la que Pablo busca a Timoteo al comienzo de su segundo viaje misionero fue para asegurarse de que Timoteo se aferrara al evangelio de la manera que Jesucristo quería. Des en cuenta, Timoteo ya era un discípulo preparado, pero ¿qué hace Pablo? Se encuentra con Timoteo y lo prepara y le traspasa el pacto de la manera que Jesucristo lo hizo también con Pablo. ¿Qué quería Pablo con Timoteo? Convertirlo en un compañero de trabajo en el evangelio. Eso es lo que quería, convertirlo en un compañero de trabajo en el evangelio. No era de él. Pablo no era dueño de Timoteo. No era dueño de Timoteo. Quería convertirlo en un compañero de trabajo para que pudieran hacer equipo. Timoteo fue un joven perfecto para la misión. Su actitud, una actitud muy sujeta. Su actitud era una actitud enseñable. Además tenía un privilegio muy grande, que su madre era judía y su padre era griego. Era un joven multicultural con 2 idiomas. Era alguien que había experimentado el trasfondo de 2 culturas totalmente diferentes y tenía 2 lenguajes. Eso es un privilegio, pronto nosotros tener eso en la iglesia. ¿Sí? Los niños que crecen con múltiples idiomas y culturas se convierten en un recurso importante del reino de Dios para las misiones. Así era Timoteo. Timoteo tenía 2 culturas, Timoteo tenía 2 lenguajes, 2 idiomas, así que Timoteo era alguien muy importante para caminar con Pablo, porque era un joven multicultural. Entonces, ¿qué hizo Pablo con Timoteo? Ayudarle a levantarlo como un discípulo. ¿Qué más hizo? Ayudarle a organizar el evangelio. Cuando leemos el versículo 2 de la escritura inicial, allí, por favor, lo puedes leer. Por favor, mi niña, ¿lo puedes leer? Versículo 2 de la escritura inicial. Hechos. Sí. Pastor, ¿en qué capítulo que pena?
La escritura inicial es Hechos capítulo 16. Amén. Dice la palabra, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Amén. Entonces, allí, por ejemplo, en el versículo 2 muestra la vida personal de Pablo. Las mismas personas daban buen testimonio de la vida de Pablo. Los hermanos de Listra e Iconio hablaban bien de él. Aquí hay dos cosas importantes en nuestro camino de fe. Además de ser aprobados por Dios, nosotros también necesitamos ser aprobados o elogiados o reconocidos por las personas que nos rodean. Es decir, de que no solamente, ahora, no dependo de lo que las personas me digan, no dependo de eso, pero es una señal de que estoy vestido de la imagen de Cristo, es una señal de que estoy yendo en la misma corriente de Cristo, porque ese versículo 2 muestra cómo los hermanos de Listra y Iconio hablaban bien de Timoteo. Entonces, la aprobación de Dios es número uno, pero también las personas que están alrededor necesito saber qué es lo que las personas hablan de mí. Ah, esto es un discípulo falso o esto es un discípulo verdadero. Ah, esto es un discípulo que realmente se mantiene en el mensaje cuando estudia. Uy, es que se le escucha esos estudios, es muy sujeto, recibe los estudios del RTS, recibe los entrenamientos cuando han venido a nuestras zonas y se les ve que ponen en práctica todo. O de pronto no, eso escuchan palabra y eso estudian y estudian y estudian y siguen en la misma, con el mismo misticismo, con las mismas cosas raras, o se parecen a Cristo. Entonces, Timoteo era una persona que cuando escuchaba el mensaje lo ponía en práctica. Así era Timoteo. Y no solamente lo podía ver Pablo, sino que también lo veían las personas que lo rodeaban, ¿sí? Si yo estoy estudiando en el RTS y estoy recibiendo la enseñanza, el mensaje del Evangelio, pues creo que honrar a Dios es poner en práctica eso. Y donde quiera que esté, puedo estar en Perú, puedo estar en Paraguay, puedo estar en Colombia, puedo estar en Nariño, una región, puedo estar en otra región, pero yo me sujeto a las enseñanzas. Entonces, cuando se predican las enseñanzas de Cristo, las personas dicen, realmente estas personas tienen mucha claridad del Evangelio de Cristo. Estas personas lo ayudan a uno mucho a enfocarse en el Evangelio de Cristo. Entonces, todas estas cosas las hablaban de Timoteo porque era muy sujeto, porque valoraba las enseñanzas. No era tomo esto y tomo lo que venga. No. Cristo. Yo crecí en movimientos donde a cualquier predicador le abríamos la puerta, y sobre todo fui a muchos lugares donde las personas me decían, Pastor Andrés, ¿qué trae para este tiempo? Y yo les decía, ya van a ver. Y me decían, suelte lo que tenga. Así me decían, suelte lo que tenga. Y yo soltaba, era un mundo de misticismo y una cantidad de cosas que no tenían nada que ver con Cristo. Enseñanzas que no tenían nada que ver con Cristo. Revelaciones que no tenían nada que ver con Cristo. Entonces, no es suelte lo que tenga, ni tampoco venga lo que venga, sino que Pablo traspasó muy bien la corriente del Evangelio a Timoteo. Entonces, Pablo y Timoteo era aprobado por Dios. Y ser aprobado por Dios es ser la mejor influencia para aquellas personas que nos rodean, empezando desde nuestra casa, en la iglesia. Somos una influencia. Timoteo tampoco era como que se echaba cuñas, sino que Timoteo, las mismas personas lo elogiaban. Él guardaba su corazón también de esos elogios, ¿sí? Entonces, no importa cuánto prediquemos el Evangelio con nuestros labios. Si no proyectamos la fragancia de Cristo en nuestras vidas, las obras no suceden. Por eso, no importa cuánto predicamos el Evangelio con nuestros labios.
Tenemos que estar vestidos de la imagen de Cristo. Esa fue la educación que Pablo le dio a Timoteo, la vida de Cristo. ¿Sí? Eso fue lo que le permitió a Timoteo vivir una vida de completa alabanza, una vida de completa influencia espiritual, superó las pasiones juveniles, se vio como un atleta que llega hasta la meta, se vio y se proyectó como un soldado que no se enreda en los negocios de la vida, sino que está siempre realmente aferrado a aquel que lo llamó y lo tomó por soldado. Entonces, en el versículo 1, por ejemplo, no se refiere a la madre de Timoteo como una mujer judía, sino como una mujer judía que era creyente. Vamos a leer 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 5, por favor. Porque era una mujer judía creyente. No solo judía, sino creyente. Leámoslo, por favor. 2 de Timoteo 4:5. Sí. Dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Segunda de Timoteo 1:5. ¿Aló? Amén. Y dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Eloy, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Amén. Entonces dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Entonces Timoteo no tenía una fe fingida, sino que su mamita, que era una gran creyente, le había traspasado muy bien esa forma de fe. Pero Pablo, que tenía el evangelio muy bien organizado, toma a este muchacho que creció como un verdadero creyente y le ayuda a organizar bien el pacto del Señor Jesucristo. Así que hay una escena en la que Pablo habla de cuánto Timoteo recibió una educación del pacto de Cristo. ¿Sí? Dice, me acuerdo de tu fe sincera. Una fe que vivió primero tu abuelita, Loida, una fe que vivió tu madre, Eunice, y ahora estoy seguro también que esa misma fe mora en ti. Le está diciendo Pablo aquí a Timoteo. Entonces, seguramente que esa vida que le traspasó su abuelita y su mamita fue lo que a Timoteo le sirvió mucho para que cuando se le organizara el mensaje, él pudiera convertirse en ese discípulo que el Señor Jesucristo quiere. Por eso en 2 de Timoteo vamos a leer capítulo 3, versículo 14 al 17. Vamos a leerlo, por favor. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 17. Pero Miremos lo que persiste, dice Pablo. amén. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Démonos cuenta que aquí Paulo habla sobre Timoteo, y esto en esencia significa que cuando la palabra de Dios, el pacto, se graba, se enraiza y se naturaliza de la manera que Dios quiere, ahí es cuando se levantan las buenas obras. Así que el trabajo que hizo con Pablo, el trabajo que Pablo hizo con Timoteo, fue un trabajo muy importante. Fue un trabajo de dedicación, fue un trabajo de tiempo, fue un trabajo de amor, fue un trabajo realmente de visión y de misión de Cristo. Le voy a traspasar el pacto a Timoteo, lo voy a levantar como ese discípulo, como esa próxima generación. Lo voy a ver con mis propios ojos, que realmente sea como Cristo es. Le voy a grabar las enseñanzas, le voy a grabar el método y el mensaje, el hecho, los hechos del Señor Jesucristo. En sí, Pablo quería ver a Timoteo y quería ver la imagen de Cristo en la vida de Timoteo. Así tiene que ser nuestro corazón también para traspasar el evangelio. Amén. Les bendigo en el nombre de Cristo Jesús.
vamos a ir a un descanso. Empezamos a las 8:05 otra vez. Bendiciones.